Noticias de Bolivia de hoy 7 de noviembre. Entre masistas se acusan golpe y traición en la Cámara de Diputados. El conflicto entre diputados del MAS en la Cámara de Diputados subió de tono luego de la posesión de Jerjes Mercado como presidente de la instancia legislativa, mientras que otra facción liderada por Gualberto Arizpe denuncia irregularidades. Arizpe denunció que se trata de una elección irregular e ilegal. Se dio un golpe en la Cámara de Diputados, el único, de acuerdo al reglamento general de la Cámara de Diputados, es el presidente, reclamó. Acusó también al sector de Jerjes Mercado de haber pactado con la derecha y lamentó que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca hayan avalado esa facción. Los directos responsables de esa división en la Asamblea Legislativa son Luis Arce Catacora y David Choquehuanca por su angurria de poder y de querer tomar la dirección de la Asamblea Legislativa, agregó. Por su parte, el diputado también de la facción de Arizpe, Héctor Arce, dijo que está lista una denuncia penal contra la vicepresidenta de la Cámara que llevó adelante la sesión del viernes. De parte del otro sector, Jerjes Mercado acusó de traición a quienes reclaman ahora cuando perdieron elecciones limpias. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Lamentablemente, hoy la Asamblea Legislativa Plurinacional, la bancada del movimiento al socialismo está dividido y está fracturado. ¿Quiénes son los responsables? Y lo vamos a decir con absoluta firmeza. Nuestro presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Lo habían anunciado la pasada semana. Se trata de asambleístas de oposición de Comunidad Ciudadana. Para ser específicos, habían anunciado la instalación de un piquete de huelga de hambre. Hoy se hizo efectivo. Sí, hemos tomado esta decisión de tomar esta medida extrema en función a que estamos escuchando el clamor del pueblo boliviano y cruceño de que ya haya una solución y que el censo pueda realizarse en 2023. Como parlamentarios de la oposición democrática tenemos que escuchar al pueblo boliviano y no como el señor Arce de que hace oídos sordos al pedido. También estamos exigiendo que se deje de cercar Santa Cruz y de que cese la violencia frente a las manifestaciones pacíficas. Esto es muy sencillo de solucionar y está en manos del señor Arce de poder dejar sin efecto el decreto supremo 4760. El pueblo boliviano tiene conciencia de que si no hay censo, no hay elecciones transparentes, vamos a volver a tener fraude. Y sin fraude y con fraude no hay democracia, y sin democracia no hay libertad económica individual. Eso es todo. Por eso sectores populares como gremialistas, como Adepoca, como transportistas, toda la gente que trabaja por cuenta propia, que es el 80% de los trabajadores bolivianos y de la población boliviana y de la economía boliviana, tiene conciencia de su libertad. Y el no tener censo no solamente es no saber cuánto necesitamos, el que las regiones no tengan los recursos que le corresponden, sino es no tener estas libertades básicas que necesita y clama el pueblo boliviano. Mientras tanto, la fecha para el censo continúa en suspenso. Estos 3 días en realidad se está conociendo el trabajo que ha venido desarrollando el Instituto Nacional de Estadística de manera desglosada, actividad por actividad. Ayer, todo el día, la atención ha estado centrada en la discusión y en la exposición sobre la etapa de la actualización cartográfica, la etapa más importante de repente dentro de este proceso censal. Esperemos que se siga avanzando, pero además nosotros seguimos insistiendo de que toda esa documentación, esa información que están mostrando en pantalla, deberían a nosotros entregarnos en forma impresa, porque eso podría permitirnos adelantar el trabajo, hacer trabajo de equipos de laboratorio y llegar a las mesas técnicas ya con un criterio formado. ¿Usted cree que en esta tercera jornada ya de mesas técnicas se viabilice la fecha, haya consenso? Bueno, el señor viceministro anoche ha manifestado de que ellos calculan que estas mesas técnicas pueden tardar entre más o menos 5 días. Yo no me adelantaría en este momento a vertir alguna posición al respecto. ¿Por qué? Porque no sabemos al final de cuentas cuál va a ser el ritmo de avance, porque eso depende de cómo los técnicos hacen las observaciones también a la exposición. Vamos a hablar ahora de la Asamblea de La Paz. ¿Qué sucede dentro de la bancada del movimiento
Movimiento al Socialismo hay opiniones. La división en el movimiento al socialismo llegó a su punto más álgido. Parlamentarios del ala radical de Evo Morales denuncian que el presidente del Estado, Luis Arce, y el vicepresidente, David Choquehuanca, son quienes fracturaron al MAS en la Asamblea Legislativa. Lamentablemente, hoy la Asamblea Legislativa Plurinacional, la bancada del Movimiento al Socialismo está dividido y está fracturado. ¿Quiénes son los responsables? Y lo vamos a decir con absoluta firmeza. Nuestro presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca son los que han dividido de manera ilegal, eligen a un jefe de bancada nacional y también hoy, al estilo de la señora Yanine Áñez, como decía nuestro colega, están intentando imponer a la directiva de la Cámara de Diputados. Criticaron duramente a David Choquehuanca, sostienen que en 2 años no hizo nada como presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo no lo he visto a Choquehuanca discutir, debatir con la oposición en estos 2 años. Yo no he visto a Choquehuanca dar una conferencia de prensa para defender a nuestro gobierno nacional. No he visto a David Choquehuanca defender los proyectos de ley o leyes que se han sancionado. Pero David Choquehuanca es muy bueno para dividir. Hoy nos ha fracturado al MAS en la Asamblea. Hoy trabaja para fracturar a nuestras organizaciones sociales. La vicepresidenta de Diputados, Miriam Martínez, convocó a sesión. Por tal motivo será procesada penalmente bajo 2 delitos y además piden su expulsión en filas del movimiento al socialismo. Estamos presentando, tenemos listo la denuncia penal al Ministerio Público por 2 tipos de delito a la señora vicepresidenta que autoproclama como Áñez, por encima de una convocatoria. No había quórum en la directiva, por 2 tipos de delitos: usurpación de funciones y por emitir resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes. Esta resolución en contra de la diputada Miriam Martínez, que representa a Oruro, están pidiendo la expulsión del instrumento político por la soberanía de los pueblos, MAS y PSP. Esta división provoca un escenario nada alentador para el presidente del Estado este martes, ya que brindará su informe de gestión en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cada vez que este hombre abre la boca, hace un incendio, provoca un incendio forestal en el movimiento al socialismo. El Chapare nunca más va a asumir ningún cargo dentro de estos cargos jerárquicos, porque no queremos opositores que estén interpelando ministros sin ningún argumento. Caprichoso no vamos a permitir dentro de la Asamblea. División no son pues 6 pelagatos. El Chapare no es Bolivia. ¿Cuántos diputados tiene el Chapare? No tiene más que 14 diputados, no es Bolivia. No nos preocupa el Chapare si apoyan o no apoyan las aprobaciones de las leyes, porque no los necesitamos, más bien son un estorbo. Estos 2 años han sido estorbo. David Choquehuanca, porque él le tiene odio, hay un tema personal con Evo Morales Sama, entonces eso está afectando pues sus odios, sus rencores a la población, ¿no? Y él se debería ser más hombrecito, entonces, aunque sea desafiarlo a golpes, entonces que como hombre que en una esquina que solucione sus temas personales. Sus operadores de Luis Arce Catacora han logrado lo que han querido, dividir la bancada y abrazarse con el enemigo, ¿no? Noticias de Bolivia de hoy.